¿Eres una de esas personas a las que les cuesta alejarse de aquella persona tóxica o que no sabe qué hacer si no tiene una pareja cerca? Pues el día de hoy este capítulo de podcast es para ti. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento del día en el que nos estés escuchando. Mi nombre es Guillermo Pacheco y conmigo está Mónica Cano. Y te agradecemos un montón por estar en este capítulo de podcast de Conversando con el Elefante, donde justamente vamos a hablar de las raíces psicológicas de la dependencia emocional. Entonces, la verdad es que esto es uno de los temas que más nos piden, más nos van platicando, más visualizamos incluso dentro de la consulta. Entonces, realmente creemos que es necesario y que es importante empezar a hablar sobre este tipo de temas. Entonces, efectivamente, sobre todo, ¿por qué comenzamos a querer tocar este tema? Porque realmente hay mucha gente que notamos con ese sufrimiento, con ese malestar, con ese dolor, tanto emocional que incluso en ocasiones se traslada a lo físico, y entonces realmente la intención es platicarles a ustedes sobre qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa e incluso cómo podemos empezar a trabajar un poco esta dependencia emocional. Justo. De hecho, para comenzar, algo que nos mencionan demasiado en la terapia es esto de la dependencia, es que es malísimo, no debería yo de depender y demás. A ver, para poder explicarlo en términos muy sencillos y muy coloquiales, ¿cómo vamos a entender la dependencia? La dependencia va a ser básicamente este mito de la media naranja. Yo no soy una naranja completa, yo dependo de alguien más y de la mitad de esta otra naranja para yo poder estar bien. Entonces, aquí voy a citar algo que alguna vez me dijeron en la consulta y me encantó, justamente, cómo debería de entenderse una relación de pareja como que somos naranjas completas. Y que la pareja básicamente viene a ser ese chilito tajín que hace que sepa más rica la naranja, pero la naranja ya es rica por sí sola. Esto sería lo opuesto justamente a la dependencia, porque entonces justamente la dependencia viene siendo el necesito de ti para yo estar bien, versus a una dependencia sana, que ahorita vamos a abordar un poquito el concepto, va a ser el quiero que estés, se vuelve una elección. Yo siempre se los menciono en la consulta, ¿no? Si a este hombre se le pasa algo, o sea, me va a poner mal, pero sé que voy a sobrevivir al fin y al cabo. Me gusta su presencia me ayuda en mi vida y me hace sentir mejor y ser mejor persona, etcétera. Pero también si no está, puedo seguir siendo esa buena persona, aunque la transición pudiera llegar a ser muy complicada. Efectivamente, sí, totalmente. De hecho, en ese sentido, hay muchos elementos incluso que nosotros visualizamos hasta filosóficamente y todo este tipo de temas. Por ejemplo, hasta se habla de que nosotros éramos seres en la antigua Grecia, se hablaba de que nosotros éramos seres con cuatro brazos, con cuatro piernas, con dos cabezas, y que de pronto los dioses estuvieron tan envidiosos de nosotros que nos dividieron, y entonces ahora estamos buscando a esa media naranja, y tiene mucho que ver con todos estos mitos, pero sobre todo en ese sentido, mucho de lo que nosotros vamos visualizando y mucho de lo que nos habla este tipo de filosofías es como de que no estamos completos hasta que no tengamos a otro, y mucho de lo que queremos hablar el día de hoy es esa segunda parte de no es que estemos incompletos y necesitamos a alguien más para completarnos, sino una pareja, una persona que está junto a nosotros nos ayuda a crecer, a complementarnos y a disfrutar todavía más la vida. Y básicamente eso es lo que pasa con muchos de los elementos a nuestro alrededor. Piensa en las últimas vacaciones que tuviste, o el viaje que vas a hacer, o la salida con los amigos. No necesitas eso para completar tu vida, pero realmente le da mucho sabor y es parte de lo que vamos a ir hablando. Ahora, el día de hoy justamente vamos a intentar tocarlo desde tres elementos. El primero, desde los estilos de apego. El segundo, desde lo que es la terapia cognitivo-conductual, y el tercero, que sobre todo la terapia cognitivo-conductual es lo que trabajas tú más que otra cosa, y el tercero desde la terapia dialéctico-conductual. ¿Cómo nos van hablando estos tipos de terapia con respecto a estos elementos de dependencia emocional? Justamente. Y para poder resumirlo, algo que me faltó señalar justamente, este amor sano va a ser yo elijo, versus la dependencia, que va a ser la supervivencia. Sí. La dependencia se va a sentir siempre como si no está mi pareja, estoy en modo supervivencia, por lo cual nunca voy a estar bien ni voy a estar tranquila. Exactamente. Y lo cual me lleva justamente a lo que son las teorías del apego, que estas ya las hemos mencionado en varios podcasts previos. Ahí sí, yo creo que
podemos sí, recapitular. revisa, te vamos a dejar aquí justamente uno de los capítulos, donde hablamos sobre el tema de la teoría del apego, hace un par de podcasts justamente, entonces te lo vamos a dejar aquí para que revises eso después de este podcast. Sí, pero long story short, ahí sí, recuerda que existen diferentes tipos de apego. Vamos a tener un apego ansioso, vamos a tener un apego evitativo, podemos tener ansioso evitativo, y el que tenemos que buscar básicamente es un apego seguro. Exactamente. El apego seguro es, vamos a ver justamente a estos niños que si no está la persona de confianza, que en este caso son los padres, los vamos a ver relativamente tranquilos y con esta capacidad de poder solucionar los conflictos. Con un apego inseguro vamos a notar a un niño exageradamente ansioso porque no sabe qué hacer sin esta figura de protección, y un apego evitativo vamos a ver en apariencia a un niño súper independiente, pero que por dentro está inseguro porque no quiere mostrar esa dependencia para protegerse. Básicamente, long story short. Entonces, ojo, porque aquí sí es donde viene justamente, desde donde nace la dependencia. Si tú creciste con un entorno donde tenías estos apegos inestables todo el tiempo, claro que vas a crecer con una inseguridad. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque al fin y al cabo tú no sabías si papá o mamá o quien fuera tu figura de cuidado iba a estar disponible o no. ¿Cuál es el problema? Que este tipo de apego se va a trasladar entonces a lo que es la pareja. Entonces, si tú tenías un papá que a veces respondía bien ante tus problemas, a veces respondía mal, claro que vas a estar en ansiedad. El día que te llegue una pareja y el día que se enoje contigo, tú te vas a proyectar justamente desde lo del pasado. Ahí sí, y es donde tú vas a estar en esta ansiedad porque no vas a saber adecuadamente cómo leer a la persona. Y eso es justo lo que tenemos que aprender a modificar. Versus un apego seguro, que entonces vamos a tener, si mi pareja me dice, estoy molesto, ok, está molesto, pero no es el fin del mundo, no me va a dejar porque está molesto. Simplemente está molesto porque pasó tal, ¿no? Pero una persona muy insegura, al contrario, va a ser el no, necesito que me dé todas las señales correctas, necesito asegurarme de que vamos a estar bien y que no me va a dejar. Y por el contrario, el evitativo, ya te molestaste, pues chinga tu madre, ya me voy y yo puedo sola, básicamente, a la goma todo, ¿no? Entonces vamos a tener estas personas, ya sé que no te encanta esta palabra, pero que sabotean estas relaciones de pareja, básicamente. Aquí yo sí te llevo a cuestionarte un poquito, ¿cómo fue la interacción de tus papás, o con tus papás más bien, y cómo ha sido tu interacción de pareja, básicamente? Claro. Aquí hay que entenderlo de la siguiente manera, inclusive tal vez te pueda ayudar esta analogía. Y imagínate que cuando eras niño, cuando eras niña, tu cabeza o tu cerebro era como una especie de radar. Estaba revisando justamente todo lo que estaba a tu alrededor, sobre todo con respecto a mamá, con respecto a papá. Entonces, este radar está constantemente buscando y visualizando señales. Entonces, al final del día, aun cuando las reacciones de papá o de mamá fueran muy aireadas, te estaban indicando algo. Como niños, como bebés a niños, estamos biológicamente y evolutivamente creados para responder al entorno y entonces adaptarnos a este. Es hasta que somos adolescentes o adultos que entonces queremos cambiar el mundo, hacer las cosas diferentes, pero cuando nosotros somos niños en realidad no. Somos muy maleables y somos muy moldeables. Entonces, en ese sentido, cuando tú estás visualizando todas esas señales, entonces tú estás intentando absorber lo más posible para poder reaccionar. Eso mismo es lo que se traduce en el apego ansioso cuando nosotros somos grandes, cuando nosotros crecemos, y entonces todo el tiempo estoy buscando señales. ¿Qué es lo que pasa? No tengo una respuesta por parte de mi pareja, ya sea en mensajes o ya sea en llamadas, y entonces me pongo súper mal porque no tengo respuesta. Necesito buscar algo. Segundo, ahora ya tengo a la pareja, pero ahora me está respondiendo y ahora, ¿qué quieres? Ya te dije que no me estés molestando. Y entonces en ese momento, pues sí, es horrible, es terrible, pero al menos ya tengo una respuesta de esa persona y ya me dijo dónde está, ya me dijo qué está haciendo, y entonces estoy en este dimes y diretes, en este estira y afloja con la pareja, porque en ese sentido todo el tiempo estoy buscando esas señales. Eso es lo que hace mucho este apego ansioso y por eso me vuelvo dependiente emocionalmente de la pareja. De las respuestas de la pareja. Exacto. Justamente. Y entonces, ¿cómo vamos a ver a una persona dependiente? Esto que decías, yo quería complementar ahí justamente, no me ha dado respuestas, pero es que también, aunque te las den,
cuando estamos hablando de esta dependencia, Sí. la respuesta no es suficiente. Exacto. Y entonces ahí sí, algo que nos llegan a manifestar mucho en la consulta es que mi pareja es castrante porque ya le dije que todo está bien y no me cree. Claro que no te va a creer, porque justamente es detonado de esta dependencia, porque su bienestar emocional depende de tus reacciones. Exactamente. Esto te lo señalo, ojo, y punto aquí importante, para que puedas entender a tu pareja, porque si estás viendo esto, o ya sea como el tengo una pareja dependiente o como el dependiente, para que puedas entender justamente por qué son todas estas reacciones desmedidas, justamente. ¿Por qué? Porque sigue, como este niño intentando leer las señales del entorno, necesitas estas señales de sobreconfirmación. Exacto. Básicamente. Entonces... Que hay, por ejemplo, tú que manejas más lo de la terapia cognitivo-conductual, Sí. Hay un elemento como tal, la búsqueda de estas señales depende de algo o responde más bien a algo que son, por ejemplo, ciertas creencias nucleares. Exactamente. Como tal. ¿Qué van a hacer las creencias nucleares? Bueno, si viste Intensamente 2, si te acuerdas del arbolito, básicamente todo deshecho y lo que estaba hasta abajo, los hilos, Sí. donde jalaban el hilo y no soy buena, eso era una creencia nuclear. ¿Qué es una creencia nuclear? Va a ser una creencia muy rígida y estructurada y muy inflexible de cómo funciona el mundo. Entonces, si tú traes una creencia nuclear, en este caso como persona dependiente de si mi pareja me va a dejar si se enoja, claro, con esta creencia nuclear, al tú no poder medir adecuadamente a tu pareja, claro que vas a entrar en pánico, porque entonces, ¿cómo estás entendiendo tú tu mundo? Que si tu pareja se enoja, te va a dejar. Sí. Y entonces es ahí donde nuevamente tenemos todas estas conductas desmedidas. Aquí, de hecho, parte importante de lo que hace justamente en la terapia cognitivo-conductual y lo que me ha tocado ver dentro de la consulta son creencias de este estilo. Mi pareja no se puede enojar, mi pareja me va a dejar, tengo que hacer todo lo posible porque mi pareja esté bien. O sea, aquí quiero resaltar mucho los tengos y los deberías, porque entonces estamos hablando de obligaciones insostenibles a lo largo de una relación de pareja. Entonces, parte importante de lo que se hace justamente con estas creencias, más bien con estos pacientes dependientes, es empezar a rastrear todas estas creencias nucleares que traen con respecto a la pareja. Sí. Y normalmente cuando las empiezas a escarbar vas a encontrar, es que la media naranja, es que mi papá cuando se enojaba, dejaba a mi mamá, entonces, ok, si se enoja me va a dejar. Entonces, ahí es donde empezamos a rastrear justamente este arbolito de creencias y es donde se hace la terapia cognitiva principalmente, sí, para empezar a modificar de estas creencias de una forma que sean más ajustadas a la realidad de nuestro entorno. Ahorita que mencionabas esto de las creencias nucleares, justamente empezamos a visualizar la forma en la que nos relacionamos con los demás. Sin embargo, hay un momento en el que las creencias nucleares de pronto responden a algo todavía más profundo en nosotros. ¿Con qué conectan también las creencias nucleares? Conectan con la forma en la que yo me relaciono con el mundo, en la forma en la que yo me comprendo a mí mismo con relación al mundo. Y esto significa sobre todo esta parte de yo entonces soy porque los demás me quieren, por ejemplo, o yo soy insuficiente, o yo necesito de una pareja para ser feliz. Es decir, comienzan a ser estas creencias nucleares, tanto esa forma en la que me relaciono con el mundo, como esa forma en la cual yo respondo ante mí mismo y hacia mí mismo. Entonces, en ese sentido, es complejo y es difícil porque literalmente hay un momento donde, como se habla mucho en redes sociales del tema de psicología, que es esta parte de no se trata de los demás, se trata de cómo tú respondes ante el mundo y demás. Y sí, aquí es donde viene la parte de las creencias nucleares, que es cómo tú respondes ante el mundo, cómo tú te relacionas con el mundo, cómo tú te vinculas con el mundo. Yo te diría más bien cómo entiendes el mundo. También. Justo, porque ahí hay una frase, siempre se me olvida el nombre del psicólogo, pero el problema no es lo que ocurre, el problema es cómo interpretas tú lo que está ocurriendo, básicamente. Sí. Y entonces, si yo interpreto tu enojo como un me vas a dejar, no, pues sí me voy a vulcanizar, definitivamente. Sino más bien, ahí es donde justamente la terapia es lo que te lleva como a ser este científico que logra ir analizando las situaciones, pero ya de una forma mucho más consciente, basado en evidencia. Sí. No en una creencia que yo traigo, pero que a lo mejor no aplica con la circunstancia actual que está ocurriendo.
Que, por ejemplo, ahí estás hablando ya de cómo trabajarlo desde terapia cognitivo-conductual, Claro. que, por ejemplo, hay esta estrategia que se llama diálogo socrático, que justamente lo que empieza a hacer es visualizar desde dónde viene y por dónde viene el propio pensamiento y sobre todo identificar como, si lo puedo decir de alguna manera, como esa evidencia que la sustenta. En realidad sería cuestionarlo. Sí, exactamente, Me va a cuestionar. me vas a dejar. Me va a dejar porque no lavé los platos. O sea, ahí es donde lo empiezas a volver pregunta. Claro. Eso sería el diálogo socrático y en realidad esto es una de las varias formas de reestructuración cognitiva. Exactamente. Ahí sí. Esto es algo muy complejo, no voy a entrar en detalles porque esto sí es para varios podcasts, pero algo sí muy importante y ahí sí que va acompañado. A ver, tenemos las creencias nucleares que van a ser la base, esto que yo creo firmemente de cómo funciona el mundo. Sin embargo, algo mucho más superficial que vamos a tener también va a ser cómo percibimos situaciones más chiquitas. ¿A qué me refiero? Vamos a tener como que este filtro con el que vamos a interpretar erróneamente las situaciones. Muy brevemente, yo siempre les hago un ejemplo dentro de la terapia. Imagínate que soy daltónica, ¿no? ¿Puedo yo confiar entonces en mi percepción de los colores? Definitivamente no. Entonces, este daltonismo se llaman distorsiones cognitivas. Y entonces van a ser formas erróneas en las que yo interpreto algo. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, la lectura de la mente. Si yo te veo serio, asumo que estás pensando que ya no me quieres, claro, ¿no? Entonces, esta lectura de la mente, este filtro o este daltonismo, por así decirlo, es lo que me va a llevar a todas estas interpretaciones erróneas de la realidad, basadas y fundamentadas por la creencia nuclear que veníamos entendiendo. La gente no se puede enojar conmigo porque si no ya no me van a querer. Y entonces de ahí se van alimentando justamente estas distorsiones y estos filtros negativos con los cuales interpretamos el mundo. Exactamente. Uno de los principales que vamos a tener justamente en cuestiones de dependencia va a ser la lectura de la mente, que es el que les acabo de mencionar, ¿no? Asumo lo que estás pensando, la catastrofización, ya se enojó, me va a dejar, y por ahí tenía yo otro, que justamente el razonamiento emocional, que ahorita tú vas a profundizar en ese. Entonces las cosas son como yo las siento. Yo siento que, ay, es que llamarte de este ejemplo, yo siento que me va a dejar, entonces me va a dejar. Bueno, yo puedo sentir que... Pero es que es lo que pasa, a ver, es que eso es un punto súper importante, por eso se genera la dependencia emocional, porque textualmente lo que lleva es a la catastrofización y a la sensación y el razonamiento desde la emoción. Es siento que me va a dejar y prácticamente es el miedo superlativo en este tipo de dependencias emocionales. Porque justo ahora que lo vas mencionando, eso es lo que pasa justamente, inclusive llevándolo un poquito más hacia DBT, hacia terapia dialéctico-conductual. Eso es lo que pasa justamente, de pronto es que las emociones nos llevan a un 10 de 10, o sea, estás en el 100 de emoción y en ese momento no hay lógica que sea suficiente y esto tiene que ver sobre todo con que de pronto se activan y se desactivan ciertos sistemas cerebrales, sobre todo nuestro sistema límbico entra en acción y nos dice sobrevive. Entonces, al decirnos sobrevive ante la situación, lo que empieza a hacer nuestro cerebro es deshacernos de toda lógica y toda lógica que nos pueda funcionar en realidad sirve para alimentar la emoción. Entonces sí, efectivamente el miedo al ser abandonado es uno de los más importantes y de los más relevantes en el apego ansioso y en la dependencia emocional. Justo. Este miedo y sobre todo, bueno, miedo hacia como lo señalas, a que me dejen, y sobre todo este miedo irracional a no puedo funcionar sin la persona. Si tengo trabajo, sí, pero porque mi pareja, gracias a mi pareja sostengo este trabajo. Sí, porque mi pareja me da suerte. Sí, porque mi pareja lo hace todo por mí y me hace la chamba, ¿no? Entonces, estas son las dependencias y formas mucho más sutiles. Entonces, de hecho, igual parte del trabajo importante que se hace dentro de la terapia, y ahorita porque nos metamos a dialéctico-conductual, justamente, es empezar a identificar todas estas capacidades y todas estas creencias erróneas. Cómo le vamos atribuyendo nuestros éxitos hacia la otra persona cuando en realidad son logros nuestros. Y es ahí donde empezamos a cambiar esta percepción del mundo. Las cosas ocurren porque yo las genero, no porque tengo una pareja. Sí, que ahí es donde, justo, y regresamos a un tema
tiene que ver mucho con la terapia cognitivo-conductual, eso que hemos hablado. Ahora, desde DBT, lo que hablábamos de... DBT funciona sobre todo para las emociones muy intensas, Sí. para la desregulación emocional. Entonces, en ese sentido, como mencionábamos, cuando ya estás en ese 10 de 10. Ahora, esto no significa DBT es una terapia que de pronto la vas a hacer y desde la primera sesión, ¡pum!, ya lo conseguiste, ya lo lograste y ya puedes no depender de una pareja. Porque justo en este caso en específico, lo que nosotros tenemos que entender es que ya existe una predisposición a que de pronto saltemos de 0 a 100, ¿vale? Entonces, si existe ya esa predisposición de que saltemos de 0 a 100, lo que nosotros también tenemos que hacer en buena medida es aprender a disminuir ese 100. Es decir, por alguna razón, nuestra propia sensación estamos predispuestos a que incremente tanto. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de ahora es desactivar ese sistema límbico del que hablaba hace ratito y entonces activar nuestro sistema de razonamiento. Ahí es donde justamente hay que entender algo y no quiero ir en contra de la terapia cognitivo-conductual, pero pues es donde cojea un poquito ¿Sí? este tipo de terapia. ¿Sí? Porque lo que hace este tipo de terapia cognitivo-conductual es que se maneja mucho hacia el cambio. Lo que nos dice es, cambia cómo te sientes, cambia cómo piensas, cambia cómo identificas la situación y cambia la sensación exactamente. Y lo que nos dice DBT es, ya está ahí, ya está pasando, ya te vultronizaste. Acéptalo. Acepta un poco que ya está pasando, que ya está ocurriendo, que las cosas están sucediendo como están sucediendo. Lo que te queda es primero sobrevivir a la crisis o a las crisis y después de eso vamos a trabajar ahora sí en estrategias de cambio. Porque en ese sentido, por lo menos desde DBT, hay dos elementos que como tal la gente que tiene este tipo de altos emocionales no está pudiendo trabajar, que es, por un lado, la tolerancia al malestar y por el otro lado, la regulación emocional. Pero, como decíamos hace rato, pues sí, si vienes de un entorno donde papá gritaba, donde mamá no sabía qué hacer, donde mamá solamente te regañaba, donde papá ni siquiera estaba o estaba ausente y entonces cada vez que tú hablabas te decían, ya cállate, ya deja de estar fregando, ya deja de estar molestando, ¿cómo fregados vas a tener tolerancia al malestar y regulación emocional? No hay manera. No hay manera. Entonces, en ese sentido, inclusive afecta la capacidad de conciencia plena porque llega la sensación tan desagradable y lo que digo yo con mi sensación es quítamela, 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 quítamela. Entonces, no hay conciencia realmente de la sensación y tenemos que ir trabajándolo. Ahora, cuarta habilidad que se trabaja en DBT, la efectividad interpersonal. Después de ya regularme, ahora sí, ¿cómo hablo con la pareja? Y eso es súper importante. Esto no significa, entonces, me tengo que alejar de la pareja, me tengo que ir de la pareja, esa pareja es mala para mí, o es tóxica, o yo soy tóxico o tóxica. No me está sirviendo la forma en la que me estoy relacionando con esa pareja. Justo. Y ojo, eso es un punto súper importante. Si en este momento estás pensando, ¿es que tengo entonces que dejarlo o dejarla? No. No va por ahí. ¿Por qué no? Porque si tú dejas a una pareja por cómo te sientes en este momento y porque te sientes muy ansioso y porque te sientes muy mal, no estás abandonando a la pareja, no estás dejando a la pareja. Estás intentando deshacerte de tu sensación. Evitar, exactamente. Por ende, el problema va a ser que después, como diría Joan Sebastián, le vas a cambiar el nombre. Ya no se va a llamar Juan, ahora se va a llamar Pedro. Y vas a vivir exactamente la misma situación, pero ahora con otro, porque la sensación es lo que quieres evitar, Justo. no a la persona. Como dato curioso, de hecho, algo que sostiene como tal problemas emocionales, trastornos, psicopatologías y demás, Sí. son las conductas de evitación. Y de hecho, aquí también para dar un poquito la vuelta justo con todo esto que estás señalando, porque algo que también llegan, ya no en situaciones de dependencia, ya en situaciones de relaciones normales, un último concepto muy importante que es la interdependencia. Porque entonces ahí es donde personas más evitativas, nuevamente hablando del apego aquí justamente y la dependencia, no, ¿yo por qué voy a depender de él? No, yo porque necesito estar, si ella está mal, ¿por qué me va a afectar a mí? A ver, la interdependencia justamente va a ser como este punto intermedio donde no podemos evitar que si tenemos una pareja haya cierto nivel de dependencia,
¿Por qué? Porque al fin y al cabo, pues si estoy vinculada con esta persona, pues se va a hacer cargo de ciertas cosas emocionales mías también. Claro. Y no lo digo como algo malo, sino como algo natural de una pareja. Sin embargo, nuevamente, es como si está padrísimo, me puede ayudar, me ayuda a regularme, que es un poquito más fácil, pero no significa que no lo pueda hacer sin él. Entonces, ¿por qué lo señalo? Porque luego me llegan muy atemorizados de no, es que no puedo depender de nada. Se puso mal y yo me puse mal y entonces no, y es como de, a ver, aquí ya también estamos, ahí tenemos que revisar hasta qué punto ya estamos aludiendo a conceptos sanos de dependencia, que justamente va a ser esta interdependencia. ¿Y por qué lo señalo? Porque entonces ahí sí, de pasar de una dependencia total, no es como que los vamos a llevar ahora a la independencia, y justamente con esto que estás mencionando, sino más bien a una dependencia sana, que ya sería el concepto de la dependencia como tal. Y si nos vamos a vincular con una persona, recuerda que esto va a ser algo inevitable. Sí, y ya ni siquiera te hablo de una relación de pareja, pues si mis amigos no me contestan, pues claro que voy a sentir feo y me va a afectar. Exactamente. Si mi amigo me deja plantado, va a decir, oye, ¿qué te pasa? ¿No? O sea, ¿por qué? Porque justamente es donde estamos vinculados, y esta vinculación con las otras personas son las que nos permiten avanzar como sociedad y como seres humanos. Sí. Y esto, recordemos que somos seres biopsicosociales, dependemos de los otros para poder desarrollarnos también, y entonces nuevamente se trata de llevarlos a esta asociación o este vínculo sano completamente. Sí. El tema es que a nuestra mente le encantan los opuestos, le encanta la totalización, lo totalitario, le encanta ser rígido en ese sentido, porque necesita seguridad. Y entenderlo. Entonces, exactamente. Entonces, muchas veces por esa misma razón ves a gente que o depende completamente o quiere pasar a la independencia total. Entonces, en ese sentido, justamente, además está muy alimentado por las redes sociales hoy en día. Los discursos de redes sociales, ojo, no te creas todos los discursos de redes sociales. Cuestiónalos, porque las redes sociales están hechas para jalar views, para jalar vistas, y eso lo van a hacer cuando se vuelven cada vez más irreverentes y más relevantes, y sobre todo tienen discursos más potentes y más pesados. Van a jalar y van a captar tu atención. ¿Por qué? Porque a la mente le gusta eso. Ya lo encontré. Entonces, por esa misma razón, incluso desde terapia dialéctico-conductual se utilizan ciertas estrategias que puedes ir revisando. La primera es la mente sabia, que la mente sabia es la forma de balancear esta mente emocional que de pronto llega con una mente racional, y es aprender a tomar la decisión más sabia ante la situación. Por ejemplo, a veces la decisión más sabia no es dejar a la pareja, sino la decisión más sabia es revisar si realmente nos complementamos correctamente. La decisión más sabia a veces no es terminar la relación, a lo mejor sí es la decisión sabia, a veces la decisión poco sabia es regresar con esa persona, es aprender a tolerar el sufrimiento, y cuando tenemos que tolerar el sufrimiento tenemos que utilizar otra estrategia, que es la acción opuesta. La acción opuesta no es emoción opuesta, es acción opuesta. Si yo tengo sufrimiento, si yo tengo dolor, si yo me siento muy mal en este momento por terminar una relación o por no sentirme bien con la pareja, o de alguna forma no me hace mucho bien continuar con esta relación, lo que tengo que hacer es aprender a actuar opuestamente a mi emoción. Si no me hace mucho bien estar con esta persona, pero la amo mucho, pero me doy cuenta de que no es sabio estar ahí, lo opuesto es empezar a actuar con indiferencia. Recuerde, lo opuesto al amor no es el odio. Los dos se nutren desde el mismo lugar. Es el interés por el otro, solamente que desde el amor o desde el odio. El opuesto al amor es la indiferencia. Entonces es empezar a alejarse, empezar a hacer una vida lejos de esa persona. Si me doy cuenta de que no es sabio intentar alejarse, porque a lo mejor, como hablábamos hace ratito, estoy teniendo pensamientos que no son los mejores, los más sabios, etcétera, y que a lo mejor sí debería darle otro chance a la pareja, entonces la acción opuesta significa tolerar. Tengo que tolerar, tengo que disminuir mis sensaciones, tengo que aprender a sobrevivir la crisis, y eso lo hago yendo a terapia, buscando apoyo, buscando ayuda, exactamente, bien complicado, pero muy efectivo y muy funcional. Justo. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a visualizar aquí. ¿Qué nos puede funcionar en este tipo de casos? Y sobre todo, fomentar muchísimo un elemento, y es: no te creas que la solución es no depender de una pareja. Tampoco significa
que en ese sentido entonces tengo que depender de la pareja y tengo que aprender a depender del otro. No, tenemos que aprender a interdepender. Yo no me puedo aventar, ahora sí que no sé cómo llamarle, como al fuego por la persona, si esta persona no está dispuesta también a estar para mí. Claro. Y eso es algo que me toca a mí, y recuerdo un punto muy importante: en la gran mayoría de las ocasiones, el error de hecho está desde el inicio en la percepción o la identificación de la potencial pareja. Esto significa, queremos resolver la relación cuando en realidad lo que estuvo mal desde el principio fue a qué pareja escogí. Es que desde el inicio me dijo que no me iba a presentar a su familia, que no íbamos a vivir juntos, que no íbamos a hacer nada, que solamente, pues ahora sí que nosotros para aquello. Uh-huh. Bueno, estamos hablando de que desde el inicio, pues claro que vas a estar sufriendo porque tú quieres algo más relevante, algo más importante que en no la te relación, están ofreciendo. Que no te van a ofrecer. Justo. Entonces, a veces también tenemos que visualizar desde dónde viene el problema. Justo. Te invito a que lo analices también. Obviamente este es un tema bien complejo. Si te van surgiendo dudas, sí, déjanos tus dudas en los comentarios. Nosotros encantados de leerlos. Y bueno, cuéntanos qué te pareció este podcast, si te gustó, si no te gustó, qué más te hubiera gustado que abordáramos. Y claro, bueno, déjanos tus comentarios, hazle clic en la campanita y recuerda suscribirte a nuestro canal. Exactamente. Recuerda que en Clarion somos tus aliados en el camino a la claridad.